El hombre de 39 años fue identificado como Juan Q, que era regente en una unidad educativa en un centro minero. Engañó a una niña de 10 años y la violó en el municipio de Uncía de Potosí. La víctima quedó embarazada, mientras que el agresor cumple su detención preventiva. La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que el caso se investiga bajo la figura de penal de violación infante, niña, niño o adolescente. Además de hacer la imputación, estamos requiriendo la medida extrema que es la detención preventiva en el penal de Uncía. El agresor interceptó a la víctima y la convenció para abordar su vehículo. La llevó a una zona alejada de la ciudad y procedió a violarla. Tras el hecho, la víctima contó lo sucedido a sus padres y presentaron una denuncia en la fiscalía. El hombre presentó un recurso para salir de la cárcel, pero esta fue rechazada luego de que la fiscalía argumentó que habían cargos. Choque argumentó que la víctima recibe atención de especialistas. Lamentablemente la menor refiere que no sería la primera vez que la ha interceptado, probablemente ya se hubieran consumado estos hechos en otras oportunidades. Algunos educadores y también padres de familia se movilizaron en defensa del regente y también lamentan el actuar de la justicia. Es como si se hubiesen limpiado la nariz. No ha servido de nada el argumento de la defensa. La niña se ha contradecido. Eso mismo admite el juez. Esa es la postura de la profesora Celia Suárez, dirigente del Magisterio en Uncía, quien descalifica el actuar de la justicia en contra de un regente de una unidad educativa. Han señalado que tiene prioridad lo que ha presentado el requerimiento del fiscal. Han dado prioridad a la defensa de la niña y sin embargo no han escuchado la defensa del profesor. Ha sido como si estuviesen cantando al aire. Además, Suárez está acusada de movilizar a maestros y padres de familia para defender al educador durante la audiencia de medidas cautelares. Eso tenemos que referir al pueblo de Uncía, que no conocen a Quincillo. Claro, como que los militares han dado prioridad, pues ahora, ¿qué tiene que hacer? Los policías han paralizado. La policía tiene que entender la reacción del pueblo es porque hay injusticia. Nosotros no tenemos que dejar que salga, no tenemos que dejar que no va a salir de aquí. Ya en otros casos han armado los casos. Se lo han llevado hasta el penal de Uncía y ahí ya no los han sacado y han armado las cosas. Me consta como dirigente. Esta unidad educativa reporta en años anteriores casos similares y que alguno ya tendría sentencia ejecutoriada, y además los educadores en las últimas horas acusaron al padrastro de ser el autor de la vejación a la menor de edad. A ver, vamos a ponerle un poquito de calma a este asunto. Entendemos la vehemencia de la profesora representante del resto del cuadro de profesores de esa unidad educativa en Uncía. Todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Punto número 1. No podemos presumir la culpabilidad de cualquier persona sin pruebas. El testimonio de la niña tiene que ser minucioso y se la tiene que respetar. Ir con mucho cuidado desde una perspectiva psicológica y pericial para no revictimizarla, que seguramente es lo que está pasando ahora. Por eso la niña cambia de testimonio, porque tiene dudas, porque preguntas mal hechas generan dudas. Hay que saber preguntar. Hay que saber preguntar. Y en tercer lugar, ¿por qué no se investiga el entorno familiar de la niña también? ¿Por qué? Debe investigarse el entorno, ese contexto familiar de la niña para saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Y a propósito de este tema de la violación a una pequeña de 10 años, el padrastro se ha pronunciado y niega rotundamente las acusaciones de los maestros de que habría violado a la pequeña él. F10 accedió a una entrevista realizada por John Arandia en Radio Fides con el padrastro de la menor, quien lamenta las acusaciones de la dirigencia de los maestros de Uncía y niega todas las acusaciones. Me tiene tanta rabia, se podría decir, de que
hay personas que empiezan a decir y comentan, ¿no?, que yo podría ser el autor de toda esta cuestión. Y yo le digo a la señora Celia Suárez, yo estoy dispuesto a someterme a toditas las pruebas, a todas las cosas que tengo que hacer para ver en qué grado estoy implicada, supuestamente, como dicen. El padre y el padrastro aseguraron que ellos están dispuestos a ser investigados para que se pueda solucionar este tema y evitar más acusaciones en su contra. Hemos dicho, nos someteremos, es que ¿cómo es posible que hablen semejante barbaridad? ¿El papá de la niña también está dispuesto a someterse? Está dispuesto a someterse, porque yo he hablado con él personalmente. El padrastro ha negado que es el autor de este hecho, ya que no para todo el día con la menor y solo se ve en algunos horarios. Yo no vivo solo, vivo, como le indico, con mi hijita, con mi esposa y con mi suegra. E incluso mi suegra se ha fracturado su manito hace mucho tiempo, hace un mes, y ella estaba con un yeso. Entonces, y eso, no fuera de solo eso. Yo a veces trabajo toda la mañana hasta la tarde, solo el momento del almuerzo y de la cena que nos vemos. Hablando con ella, le había indicado que en algún momento la había amenazado con el estilete, indicándole que no le digas nada, que no vas a decir nada, y con el estilete, ¿no? Y ahora me doy cuenta que mi niña simplemente reflejaba todo lo que hacía este maldito, ¿no? Todas esas cosas, o sea, qué increíble, don John. Veo tanta esta cuestión que la verdad estoy afectado. La verdad ni puedo acercarme allá porque todos nos han amenazado. Porque vamos a hablar de este tema, Ramón, que es verdad que nos deja con varias dudas. Por supuesto. ¿Cómo está? Bienvenida. Qué gusto tenerla, señora Jacqueline Alarcón del Río. Reitero, es la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo de Potosí. A ver, las agresiones sexuales en el país crecen, está involucrando a maestros ya. Se habla de al menos 16 víctimas en todo el país. Háblenos usted acerca de lo que ha sucedido con esta pequeñita de solo 10 años en Potosí. Supuestamente habría sido violada por el regente de su colegio. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Casimira. Un saludo muy cordial a usted, Ramón, a toda la población boliviana. Es un caso que realmente afecta las fibras más íntimas de toda la sociedad. Es el caso de una pequeñita de 10 años que ha sido violada supuestamente por el regente secretario de esta unidad educativa. De acuerdo al testimonio de la niña, nosotros como instituciones, nuestra obligación es creer a la niña hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto, a veces en estos casos indigna tanto a la población que hay organizaciones de mujeres, activistas, que empezamos a dilucidar y a veces inclusive se maneja muy mala información y ahí es el riesgo de contaminar toda esta escena, si se quieren. Inclusive también es necesario mantener a la niña lo más protegida posible, porque necesitamos que esta niña esté segura y las declaraciones que se den, lógicamente sin revictimizarla, en cámara Gesell, con todo lo establecido de acuerdo a la norma, con especialistas, con profesionales especialistas, sea lo más rápido posible. Porque de una u otra manera la niña está con los padres, está con la madre, con las tías, y lógicamente como familia por ahí sí va a querer saber lo que ha pasado. Entonces esos aspectos hay que tratar de cuidar para que esta niña esté totalmente protegida y lo que tenga que decir lo diga de acuerdo a lo que establece la norma, protegiendo sobre todo la estabilidad de la niña, y eso es mediante cámara Gesell. Nosotros como institución estamos insistiendo en que se precautele la seguridad de la niña, pero también de la madre, porque la madre ha sido objeto de agresión después de salir de las audiencias de medidas cautelares. La familia ha sido objeto de agresión. Como institución, con la coordinación de Yayagua, hemos abierto un caso específicamente para hacer seguimiento al caso de violación, porque la violación sí ha existido. Y prueba de ello es que la niña está en etapa de gestación. Imagínese. Sí ha habido. No, de eso no hay duda, ¿no? De eso no hay duda. Ahora, ¿a qué atribuye usted, señora Alarcón, a que un grupo de comunarios de Uncía, como también de maestros, hayan salido en defensa del
del profesor, que en este momento, el regente, que en este momento está tras las rejas, y más bien digan que sería otra persona la culpable de este acto de violación. Apuntan al padrastro. ¿Qué nos dice al respecto? Es que todos son supuestos, todos son dichos, no tenemos nada cierto. Consideramos como institución y personalmente que no puede descartarse absolutamente nada, no se puede descartar nada. Por eso es necesario no obstaculizar el proceso de investigación. No sabemos cuál es la verdad, la única verdad que ahora tenemos que mantener es la que dice la niña y por lo tanto protegerla. Si hubiesen algún otro sospechoso, la justicia tiene que actuar en ese marco, investigando, siempre investigando hasta que se pruebe que estas personas, cualquiera haya sido, no hayan sido culpables o por ahí existiría más de un agresor, no sabemos. Precisamente para eso es la investigación del Ministerio Público. La población tiene que coadyuvar y yo considero que es un gran error, un gran desatino hacer este tipo de manifestaciones porque estamos afectando a víctimas. Le decía a Casimira que nosotros como institución hemos abierto prácticamente 3 casos, 2 en Yayagua y 1 aquí en la departamental, precisamente contra estos señores de la Federación de Trabajadores del Magisterio Urbano de Uncilla. Ya lo hemos pasado al Ministerio Público y lo hemos pasado también a la Dirección Departamental de Educación para ver que ahí se determine si ha habido delito, si ha habido revictimización, si ha habido agresión o si ha habido algún tipo de acción que contraviene todo el aspecto educativo para que se pueda iniciar procesos disciplinarios a estos maestros, a estas personas que son parte del magisterio de Uncilla, Casimira. Jacqueline, muy buenas tardes. Me informan internamente que ya en esta misma unidad educativa hubo un antecedente con otra persona también de abuso sexual y no sabemos, ignoramos en qué quedó esa investigación. El gran problema es que la investigación no llegue absolutamente a nada, no lleve a nada. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la preparación o más bien falta de preparación de los peritos en este caso. Cuando usted habla, y lo dice con absoluta certidumbre, porque le consta, es representante del Defensor del Pueblo allá en Potosí, de que la niña es sometida a una serie de preguntas y que varía su testimonio dependiendo de cómo se le pregunte, es que hay un problema de fondo que necesita un tratamiento excesivamente riguroso. Y digo excesivamente porque con los menores de edad hay que ser muy puntilloso. Pueden cambiar el testimonio en función de cómo se le haga la pregunta, más allá de la formulación de la pregunta, lo que está sintiendo. Y en tercer lugar hay que proteger al menor, que al fin y al cabo es la víctima. Lo que se está buscando es un culpable, no a la víctima. La víctima ya la sabemos, ya la conocemos, es una niña, es una menor, que además está en estado de gestación y esa es otra. Creo que ese es un debate que no puede existir, si la niña va a tener o no al bebé. Esa niña tiene que abortar, simple y llanamente. Y el país le tiene que dar las condiciones para que así sea. Hay una ley, hay que respetarla. Me voy a la pregunta ya, directamente 12:32 del mediodía ya, de la tarde. ¿Qué van a hacer ustedes para tratar de llegar a que el Ministerio Público haga definitivamente su trabajo? ¿En qué forma ustedes van a presionar, y quiero que se me entienda bien el uso del verbo, presionar para que se haga justicia? Bueno, como le decía Ramón, nosotros como institución es obligación nuestra hacer seguimiento a todo el proceso y también hacer exigibilidad a las autoridades competentes. En este caso, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que tiene que estar inmersa y hacer seguimiento y dar todo el apoyo legal, social y también psicológico a la niña, especialmente a la víctima en este caso. Vamos a hacer seguimiento de todo el proceso, exigir que se hagan, que las diligencias, las debidas diligencias se hagan lo más rápido posible, que tengan que hacerlas con celeridad precisamente por todos estos aspectos que usted menciona, para no contaminar toda esta escena prácticamente.
Por otra parte, la niña, de acuerdo a lo que establece la norma, tenemos una sentencia que establece que en estos casos específicos es urgente un ILE, la interrupción legal del embarazo. En este caso también el Estado tiene que asegurar a la menor que sean en las mejores condiciones, donde no solamente tienen que haber especialistas ginecólogos, sino también especialistas pediatras, porque se trata de una niña de 10 años. Por otra parte, como manifestábamos, vamos a ver que se vea si realmente ha existido delito en estas acciones que han hecho las personas que han movilizado a la gente para revictimizar a la niña y defender a un supuesto agresor, que todo el mundo tiene el derecho a hablar, a decir, a manifestarse, sin afectar a las víctimas, sin realizar actos que revictimicen a la víctima y a la familia. Estamos trabajando en eso, estamos coordinando con el CEPDAVI, que se ha hecho cargo acá en Potosí para la defensa de la niña. Estamos viendo también, no solamente en Yayagua, sino la niña está en Oruro ahora, con los compañeros de la Defensoría de Oruro. Estamos haciendo una coordinación y estamos trabajando articuladamente para proteger sobre todo los derechos de esta niña. Y tiene toda la razón, señora Alarcón, nosotros haremos el seguimiento pertinente. Muchas gracias y tenga muy buena tarde. A ustedes, muy buenas tardes.